Salmo 66, de los versículos 8 al 20. Allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy. La reflexión de hoy, la meditación del día de hoy se titula de una manera muy práctica y es con el diario del lunes. Para que usted no se olvide, con el diario del lunes. Salmo 68 de los versículos 8 al 20. 66. De los versículos 8 al 20. Dice así Sí, quiera entrar si quieren, no hay problema. Queda un poco. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid ahora todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma, a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú la has preservado en el transcurso de la historia, para que tu iglesia, para que tu pueblo, tus hijos en todo lugar se reúnan, Señor, en medio de tu palabra como centro, para oír tu voz. Señor, necesitamos y acudimos al auxilio y a la ayuda de tu Espíritu, Señor, para que tú la estés aplicando, nos estés ministrando, nos estés hablando, nos estés redarguyendo y nos estés, Señor, enseñando lo que el salmista hoy nos quiere enseñar. Señor, bendice nuestras vidas, bendice la vida de tu iglesia, Señor, y que tu voz sea hoy escuchada, que tu voz predomine. Edifica tu iglesia por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con el diario del lunes. Una frase que todos conocemos, ¿verdad? Muy sencilla, que habla de cuando se pronuncia algún hecho o alguna noticia una vez que ya pasó. Con el diario del lunes. Tiene que ver cuando uno se pronuncia cuando un hecho ya sucedió. Cuando un hecho ya pasó, cuando el hecho ya aconteció, sabemos lo que pasó y sabemos sus consecuencias. Y el salmista, de una u otra manera, en esta porción de las Escrituras, habla y escribe, inspirado por el Espíritu Santo, una vez que la prueba ya pasó. Una vez que la aflicción y el momento en el cual Dios probó a esta persona ya pasó. El salmista habla aquí y bendice a Dios, alaba a Dios. Una vez que la prueba, la aflicción, ese momento de tensión en su vida ya aconteció, y él recuerda aspectos del momento de la prueba, aspectos del momento en el cual el salmista o esta persona que escribe fue afligido por Dios. Entonces alaba a Dios, glorifica a Dios, magnifica a Dios
por distintos aspectos. De los versículos 8 al 12 encontramos algunos aspectos que él recuerda del momento de la aflicción. Aspectos del obrar de Dios en su vida, que hoy que ya la prueba ya pasó, él puede ver cómo Dios estuvo allí. Importante. Es importante que el salmista no niega la prueba, aceptó la prueba. El salmista sabe que atravesó un momento duro, pero a pesar de la aceptación de esta adversidad que él pasó, él puede ver en medio de la prueba el obrar de Dios. Y menciona aquí dos aspectos en primer lugar de los versículos 11 al 12. En primer lugar, él bendice a Dios, da alabanza a Dios por la preservación de su alma, por el cuidado de su vida y por guardarlo de la caída. Versículo 9 al 12. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y prometió que nuestros pies, no permitió, que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos pusiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza y pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dos cuestiones que menciona aquí el salmista. En primer lugar, esta alabanza por el cuidado de Dios. Y es curioso, porque el salmista acepta que fue una prueba. Interesante, porque cuando se atraviesan momentos de adversidad, momentos de dificultad, a veces como seres humanos no logramos percibir, por nuestra debilidad, por nuestra flaqueza, por nuestro propio atravesamiento emocional, aspectos de esa situación. Si es una prueba de parte de Dios, si es una consecuencia de nuestro pecado, si es una consecuencia por decisiones que tomamos, en muchas ocasiones cuando atravesamos adversidad nos cuesta percibir e identificar qué es lo que sucede en nuestras vidas. Y muy importante aquí que en el versículo 10 el salmista reconoce que lo que sucedió, no fue un castigo de Dios. No fue una consecuencia de su pecado o una consecuencia de una mala decisión o tal vez algo que sucedió como un instrumento diabólico sobre su vida o para atentar sobre su vida, contra su vida, sino que asume que es una prueba. Versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios. El salmista reconoce que lo que sucedió en su vida, que de alguna u otra manera no aclara aquí específicamente qué fue lo que tuvo que pasar, pero sí asume y reconoce en esta oración, en esta bendición, que fue una prueba. Y que fue una prueba no del diablo, sino que es algo que Dios permitió en su vida. Porque tú nos probaste, oh Dios. Prueba que vino divinamente, no del diablo, no de su pecado, sino de parte de Dios. Y en los versículos más adelante el salmista muestra las razones puntuales por las cuales... Voy a bajar con guitarra, no quiero hablar. Las razones puntuales por las cuales Dios lo puso a prueba. Y la razón por la cual el salmista es puesto a prueba aquí es para que Dios trabaje en su vida, para que Dios perfeccione su vida, para que Dios santifique su vida. Versículos 11 y 12. Acompáñenme allí en la lectura. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata,
nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga e hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Quiero llamar su atención aquí a lo que dice el salmista en los versículos 10. Nos ensayaste como se afina la plata. Un ejemplo, una ilustración que tiene que ver respecto a cómo el hombre trabaja con la plata. Y el trabajo en la plata implica la purificación, implica quitar de la plata toda impureza que pueda estorbar o pueda quitarle valor. Quiero repetirle esto: el trabajo sobre la plata implica purificar la plata. Implica quitar sobre la plata todo tipo de impurezas que le quiten el valor. Y el salmista piensa en su situación y piensa en lo que le pasó y piensa en la prueba que Dios puso sobre su vida y luego de que la prueba pasó, porque estamos hablando de un hecho que ya pasó en su vida. Luego de que la aflicción terminó, con el diario del lunes, el salmista llega a esta conclusión inspirada por el Espíritu Santo. Y es que lo que sucedió en su vida es una prueba establecida por Dios. Y una prueba establecida por Dios para su vida, para trabajar con Él, para purificar su vida, para quitar de su vida cuestiones que son un estorbo para su crecimiento espiritual. Hermanos, hermanas, y de la misma manera como Dios trabajó con el salmista, así Dios trabaja con nosotros hoy. Hay infinidad de textos en la palabra del Señor en donde Dios tiene que afligir a alguien, poner a prueba a personas, hombres o mujeres, no para castigarlos, no porque Dios sea malo, sino porque el método que Dios utiliza para purificar nuestras vidas, para trabajar con nuestras vidas, para quitar o limpiar de nuestras vidas los aspectos que estorban mi relación con Dios o mi crecimiento espiritual, son las pruebas, son las aflicciones. Hermanos, hermanas, debemos aprender un principio espiritual para poder ver las pruebas y las aflicciones de la vida de una manera distinta. Y es que en la vida cristiana no toda aflicción es mala. Interesante. En la vida cristiana no todo momento de aflicción traerá como consecuencias aspectos negativos, sino que debemos orar al Señor porque no vaya a ser cosa que el proceso, la aflicción, el momento que estemos atravesando en nuestra vida sea algo permitido por Dios para que por medio de esa situación que estamos atravesando Dios esté trabajando en nuestras vidas, quitando de nuestra vida, quitando de nuestro corazón, quitando de nuestra mente, quitando de nuestro entorno toda impureza que sea un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. ¡Gloria a Dios, hermanos y hermanas! Cuando atravesamos circunstancias que traen como consecuencia nuestra santificación y crecimiento espiritual. Porque en muchas ocasiones la única forma por la cual creceremos, escuche lo que le voy a decir, la única forma por la cual creceremos. Ayer vino alguien a mi hogar, una joven. Esto está saliendo en vivo, ¿no? En lo vivo publicar. Alguien vino a casa
dificultades en su vida por doquier, problemas familiares presentes y en el pasado, problemas en sus vínculos semiconyugales, problemas espirituales, caídas una y otra vez. Y hoy que ella está de a poco regresando a los caminos del Señor, una mujer de cuna creyente, pero que, como veíamos con los jóvenes el otro día, creció en la iglesia, pero llegó un momento que hizo su vida. Y ella me decía, indignadísima, y yo no entiendo, Pablo, yo no entiendo, así me decía, ¿por qué tengo que pasar una y otra vez por situaciones en mi vida que me destrozan el corazón para ir a Cristo? No lo entiendo. ¿No habría otra forma? ¿Es necesario que yo tenga que pasar una y otra vez por lo mismo y luego volver a Cristo? Sí. Y me pero ¿por qué? Porque el ser humano es así. Porque el ser humano en muchas ocasiones es hijo del rigor. Porque el ser humano en muchas situaciones necesita que el Señor lo aflija una y otra y otra y otra vez, para que entendamos que necesitamos del Señor, para sacar de nuestra vida lo que no proviene de Él, para dejar evidencia de cuánto necesitamos del Señor. El ser humano en muchas ocasiones, sí Señor, necesita de que Dios trabaje de esta manera porque tal vez no haya otra forma. Y gloria a Dios de que Dios desea trabajar con nosotros así, para trabajar sobre nosotros. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, hablando de las pruebas y del valor de las mismas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 6 en adelante, el valor de las pruebas. El salmista dice, en donde estamos leyendo, que la prueba, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, como se afina la plata. Y Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual, las expresiones de Pedro son extraordinarias, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo, Pedro? Aunque ahora por un poco de tiempo. Siempre este texto quisiera exponer palabra tras palabra. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que ¿qué cosa? Que el oro, el cual, es la misma ilustración, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Fíjese cada palabra, mi hermano. Sometida a prueba. ¿Quién la somete? Dios. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sometida a prueba vuestra fe. Pedro dice que debemos, frente a adversidades que atravesamos en nuestras vidas, cuando somos genuinamente creyentes, si podemos detrás de la adversidad percibir el obrar de Dios, difícil, pero posible. Percibir detrás de las situaciones de nuestra vida
que no es el diablo, que no es consecuencia del pecado, que no es la consecuencia de un error, sino que es algo que vino a mi vida como simplemente la consecuencia de Dios queriendo trabajar conmigo, de Dios queriendo pulir mi calidad de vida espiritual. Algo que provino de Dios para que mi calidad de vida espiritual glorifique más a su persona. Cuando percibimos que algo, una prueba, una aflicción, una situación está moldeando mi carácter. Pedro dice entonces, ustedes deben alegrarse. Alegrarse. Porque detrás de eso, lo dice Pedro y lo dice el salmista, está Dios trabajando con cada uno de nosotros. El salmista lo menciona y recuerda todo lo que pasó. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos carga pesada, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste abundancia. Alguien que tiene buena memoria. Memoria. Memoria, mi hermano, que usted y yo, y algo que le agrada a Dios, y ahora vamos a ver por qué, debemos tener memoria. Memoria. Memoria de los acontecimientos de Dios y memoria de cuán mal estuvimos. Cuánto lloramos. Cuánto nos afligimos. Cuánto clamamos a Dios. Porque el ser humano es frágil. Y puede pasar muy rápidamente de la aflicción hasta la muerte al olvido de cómo estábamos en medio de la aflicción. ¿Me entiende lo que les digo? Te lo quiero repetir. El ser humano es olvidadizo. Y una de las cosas que tendemos y tenemos la tendencia a olvidarnos con facilidad luego del obrar de Dios es de cuán mal estábamos, cuán bajo caímos, cuántas lágrimas derramamos, cuánto lloramos y clamamos, oh Dios, a los gritos para que Dios conteste. Pero el salmista lo recuerda. Y por eso alaba a Dios. Porque recuerda cuán mal estuvo, lo que Dios hizo, cómo fue probado y cómo detrás de su situación, nada más y nada menos, la única persona que estaba era Dios. Ahora, versículo 13 al 16. El salmista recuerda varias cosas. Recuerda que fue una prueba. Recuerda que estuvo mal. Recuerda por lo que tuvo que pasar. El fuego, el agua. Pero también recuerda, muy importante, mis hermanos, y quiero hacer ciertos énfasis. Recuerda sus palabras en el medio de la aflicción. Porque, fíjese lo que dice, versículo 13 al 16. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Puede marcar eso. Que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca cuando estaba angustiado. Esas son las cosas extraordinarias de los salmos.
Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio de bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué dice el salmista que va a hacer? Bueno, en primer lugar él dice, yo voy a entrar a tu casa con holocaustos. Él va a ir a la casa de Dios, va a presentar holocaustos, él va a adorar a Dios ahora. Por lo que Dios hizo en su vida, por cómo Dios obró en su vida. Pero no solamente eso. El salmista no solamente se queda con, bueno, voy a ir a tu casa, voy a presentar el mejor de los sacrificios, la mejor calidad, voy a ir a adorarte, sino que también más profundo es lo que dice el versículo 13 al final y el versículo 14. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y mi boca cuando estaba angustiado. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? ¿Qué es un voto? Dígame, ¿qué es un voto? Una promesa. Una promesa. Qué práctico, mi hermano. Amo la practicidad de la palabra. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiada. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo, mi hermano. El salmista dice, cuando yo estaba angustiado, cuando yo estuve mal, hice votos, hice promesas. ¿A quién? ¡A Dios! ¿Cuántas veces, hermano, hermana, en medio del dolor hacemos promesas a Dios? Señor, si me sacás de esta, yo... Señor, si me ayudás, Señor, si me prosperás, Señor, si me devolvés esto, Señor, si puede haber restauración en tal o cual situación, Señor, yo, cuando todo esto pase, yo te aseguro que... ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Porque en el momento de la aflicción hacemos lo que sea necesario y decimos con nuestras palabras y pronunciamos todo lo que sea necesario en el momento de la desesperación para que Dios nos conteste, para que Dios nos hable, para que Dios nos ayude, para que Dios conteste nuestra oración. Y el salmista dice, le hice promesas a Dios en el medio de la aflicción. Yo le hice promesas a Dios que ahora que Dios me contestó, yo debo cumplir. Versículo 13. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. El salmista recuerda todo lo que prometió a Dios cuando estaba mal. Y ahora que llegó la restauración, ahora que llegó la contestación, lo dice más adelante, ahora que llegó ese momento en donde, con el diario del lunes, ve la bendición, ve la respuesta de Dios, Él no se olvida, Él lo tiene bien presente. Entonces dice, ahora yo voy a ir a tu casa, voy a ir a adorarte, pero también voy a cumplir lo que te prometí. Mi hermano, tenga por cierto de que cada vez que usted le promete algo a Dios, Dios lo ve y lo escucha. Y lo toma muy en serio. Aunque sea desde el compromiso más sencillo hasta el más grande. Cada vez que usted se compromete y le da su palabra a Dios de que usted va a hacer algo, tenga por cierto de que Él lo está escuchando y lo está mirando. Y más aún cuando usted hace una promesa estando mal, esperando la respuesta de Dios. Él recuerda todo lo que dijo. Bueno, ahora es el momento de cumplir con la palabra.
Mis hermanos, es muy fácil hablar en el momento en donde estamos atravesados emocionalmente, donde las pruebas invaden nuestras vidas, donde parece que todo está perdido, nuestra boca se abre y decimos un montón de cosas que Dios está escuchando. Lo difícil es, porque somos seres emocionales, recordar cuando ya la tormenta pasó, cuando la prueba ya pasó, y recordar toda esa serie de cosas que le dijimos a Dios y que Dios escuchó atentamente cada una de las cosas. Entraré a tu casa, presentaré holocaustos, pero también pagaré mis votos. Quisiera ver un ejemplo de esto rápidamente. Por favor, vayamos a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Alguien que estuvo afligido y Dios le contestó. Primera de Samuel. Permítame leer el texto con tiempo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pagaré mis votos, cumpliré mis promesas. Dios le escucha y se toma en serio cuando usted le pide algo y se compromete. Dice la palabra del Señor. ¿Tiene allí Primera de Samuel? Amén. Hubo un varón de... Permítanme leer el texto. El relato. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Iriú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres. El hombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer a todos los hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Tanto hay para examinar aquí. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, promesa y voto, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Voto. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, borracha. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, fíjese, la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de los ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana le llegó. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció, escuche, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. ¿Y qué cosa? Y su voto. ¿Pueden ver lo que pasó? No podía tener hijos. Estaba afligida, destrozada, amargada, cansada. Porque quería tener hijos y no podía. Y ora a Dios amargamente. Usted puede ver allí todas las expresiones que dice allí de esta mujer. Soy una mujer atribulada, pero ora a Dios. Y ella le promete a Dios: Señor, si vos me das un hijo, yo te lo voy a encomendar a vos. Y Dios le da un hijo. Y Dios responde su oración. Pero ella cumple lo que prometió. Oh, mis hermanos, Dios se toma muy en serio nuestras palabras. Ella cumple lo que prometió. Le dijo: si vos me das un hijo, yo te lo voy a dar. Y cuando tiene el hijo, cuando recibe su bendición, lo primero que hace es ir a ofrecer sacrificios y dar su voto, cumplir con su palabra a Dios. Mis hermanos, Dios toma muy en serio cada palabra que le decimos. Y ay, si no la cumplimos. Dios toma en serio y escucha nuestras oraciones, pero también escucha nuestras promesas. Es triste, es duro. No sé qué se ve más en la vida de la iglesia, en general estoy hablando. Pocas veces veo lamentablemente la actitud de Ana, la cual el salmista quiere hacer, cumplir sus votos. Porque vemos, mis hermanos, y gloria a Dios, que vemos oraciones contestadas. Amén. Que vemos bendición de Dios, que vemos sanidad, que vemos restauraciones, que vemos el obrar de Dios cuando oramos. Gloria a Dios y gracias por eso. Pero a veces no se ve el cumplimiento de los votos que se hicieron cuando estuvimos en la aflicción. Y para Dios eso también es importante. Se dice en la jerga, a veces, algo que la gente repite una y otra vez. Muy sencillo. La palabra es lo más valioso que tenemos. Y si eso es así entre vínculos humanos, ¿cuánto más delante de Dios? Mi hermano, mi hermana, Dios toma muy en serio nuestras palabras. Dios toma muy en serio nuestros compromisos. Dios toma muy en serio lo que prometemos
hacemos cuando le pedimos algo. Sea desde simplemente orar más o congregarse, como tantas otras cosas que le prometemos al Señor. Me presentaré con holocaustos, entraré a tu casa y cumpliré mis votos. Oración a Dios, acciones de gracias, bendición a Dios. Y el cumplimiento de lo prometido. Y en último lugar, versículos del 17 al 20, y con esto quiero ir concluyendo. Allí en el Salmo 66. Bendición a Dios, alabanzas, por haber sido probado y por haber sido rescatado. Adoración a Dios en su casa, cumplimiento de las promesas. Pero al final de todo, el salmista sigue recordando su oración y la respuesta de Dios. Versículo 16 en adelante: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista recuerda: a Él clamé con mi boca. Pero quiero llamar su atención a lo que dice el versículo 18, un condicional: si yo hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? En muchas ocasiones ponemos la mirada en nosotros, en nuestro pecado, en nuestra debilidad, en nuestro error, en nuestra capacidad, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo fui o en lo que yo soy. Cuando en realidad, cuando oramos a Dios, tenemos que salir de nuestro yo, dejar nuestra mirada de nuestro yo y capacidad y poner la mirada en Él, en lo que Él puede hacer, en lo que Él es, en lo que Él podría hacer por mí, por su poder. Aprender, mis hermanos, por un instante, cuando oramos a Dios, dejar de pensar en nosotros, y si vamos a pedir algo, pensar en lo que Él es, en lo que Él puede hacer, en su poder, en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, en su providencia divina. Aprender a pensar en medio de la oración que tal vez todo lo que me está aconteciendo es parte de su gran plan en su providencia y plan divino. Y el salmista dice: si yo me hubiera mirado a mí mismo, si yo hubiera mirado mi iniquidad, pues entonces el Señor tal vez nunca me hubiera escuchado. Y concluye: mas ciertamente me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Oración contestada. Oración contestada. Mis hermanos, qué importante es poder reconocer que algo es respuesta de las oraciones. Hace muchos años fuimos a una campaña evangelística con cierta familia, y
Ellos en ese momento estaban pidiendo por una persona que era parte de su familia, ya un abuelo mayor, problemas espirituales, problemas físicos. Al tiempo falleció, pero en ese momento se estaba orando mucho y recuerdo, la familia oraba, la iglesia oraba por él, íbamos a orar a casa. Fuimos a esa gran campaña, no estaba él presente, pero se oró por él también. No recuerdo con exactitud el problema físico que tenía, pero los médicos no encontraban respuesta, estaba postrado en una cama sin poder moverse y los médicos no encontraban solución a su problema. Pasaron las semanas y quien no podía levantarse de la cama se levantó. Y cuando me acerco a este ya hombre mayor, uno esperaba que no gratitud hacia uno o hacia una iglesia, sino simplemente el reconocimiento de que hubo personas orando por él. Sus palabras fueron: y bueno, la vida es así. Hoy un día estoy postrado y un día me levanto. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Iglesia orando por él, familia orando por él, semana tras semana clamando para que quien no se podía mover de la cama se levante, y cuando se levanta, así es la vida. ¡Qué ceguera! Cuando en realidad hay que aceptar que en realidad fue el poder de Dios y la respuesta a una iglesia y una familia que estuvo orando por su sanidad, para que se levante de ese lecho de enfermo, para que Dios lo sane con poder. Y Dios, como dice el salmista aquí, Él respondió: ciertamente escuchó mi oración. Pero a veces, mi hermano, hay una gran ceguera que no podemos llegar a comprender o darnos cuenta que las cosas que nos pasan, aparte de ser pruebas en nuestras vidas, Dios termina contestando nuestras oraciones que hacemos de la peor forma, llorando, gritando, de rodillas, y Dios nos escucha. Y Dios, gracias a Dios, que nos contesta. Pero cuando nos contesta debemos reconocer que fue una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y el salmista concluye estos versículos comprendiendo que él ahora está bien, porque ciertamente Dios escuchó su oración y atendió su súplica. Bendito sea Dios, dice allí, que no echó de mí su oración, ni de mí su misericordia. Salmo 34, versículo 6, dice el salmista. Salmo 34, 6. Este pobre clamó, y él le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios contesta oraciones. Dios escucha oraciones. Dios nos escucha cada vez que oramos, aunque Él se tome su tiempo en contestarnos. Él nos escucha, mis hermanos. Pero debemos pedirle al Señor que nos dé memoria. Estos días, y compartí con algunos de ustedes, en ciertas situaciones me han causado tanta tristeza. Se los comparto. Porque a veces nos olvidamos de las cosas. Nos olvidamos. Nos olvidamos de cuán mal estuvimos.
de cuán bajo caímos, de lo que hablamos cuando estuvimos en el peor momento, nos olvidamos. ¿Qué peor cosa puede haber que la falta de memoria? Que la falta de memoria. Yo oro al Señor, mis hermanos, para que usted no tenga falta de memoria, no hacia mí o hacia la iglesia, sino hacia el Dios que tal vez si hoy está atravesando un momento difícil, Él está escuchando. Está mirando su dolor, su aflicción, sus lágrimas, tal vez sus gritos de desesperación, de no saber qué hacer. Él le está viendo sufrir. Si alguien está sufriendo, le está viéndole sufrir. No es ajeno su sufrimiento a Dios. Pero el problema nunca está en Dios. Le pregunto para concluir, mi hermano, no soy ningún profeta, pero permítame decirle algo. Cuando Dios se digne a contestar su oración, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es imposible que tal vez usted esté orando a Dios cuando Dios se digne a contestarle. ¿Qué va a hacer? Dios le ayude a tener memoria de sus palabras. Y Dios nos ayude, mis hermanos y mis hermanas, a no olvidarnos nunca cuánto sufrimos. Muchos de los que estamos aquí, o de los que están aquí, han sufrido mucho. O tal vez estén sufriendo. Dios nos ayude a no olvidarnos de nuestro sufrimiento. No para poner una mirada en el pasado y estar martirizándonos como el que pone una mano en el arado, sino para recordar cuánto sufrimos y la misericordia de Dios sobre nosotros, sobre usted. Mi hermano, no se olvide lo que Dios hizo. No se olvide y pague sus votos, cumpla su palabra, porque Dios le está observando. Cumpla con su palabra que le dio a Dios en medio de su sufrimiento. ¿Qué va a hacer de usted cuando Dios conteste su oración? ¿Sabe? Temo. A veces escucho pedidos de oración, tal vez de los más débiles en la fe. No, porque yo estoy orando para que el Señor me conceda esto, y yo estoy orando para que el Señor me dé lo otro, y yo estoy orando para que Dios me dé esto. Cosas válidas. Pero la experiencia empírica, permítame decirlo así, a veces la experiencia a veces me hace temer por las respuestas de Dios. No por la respuesta de Dios, sino por mi conducta frente a la respuesta de Dios. ¿Me entienden? Podría dar infinidades de ejemplos, pero concluiremos aquí. ¿Qué haremos y cuál será nuestra actitud frente a las respuestas de Dios? Alguien hace meses hablando de una situación de la vida de la iglesia que a ojos de todos parecía, y es madurez cristiana, y no lo dije yo, una gran bendición. ¡Qué extraordinario
se recibió lo que se dio. Y escuché por allí, por los pasillos que siempre hablan, una gran frase madura: no vaya a ser cosa que esa bendición no sea tanta bendición. Y que lo que es bendición y lo que parece una bendición y una respuesta de Dios, después los hombres lo terminamos haciendo algo que nos termina alejando del Señor. Cumpla sus votos y sus promesas. Si Dios contestó su oración, ninguna bendición que proviene de Dios es para que usted se aleje de los caminos. ¿Me entiende? Amén. Cumpla sus votos, adore a Dios y tenga memoria. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y lo que nos has enseñado. Señor, frente a tu palabra, simplemente hoy queremos darte gracias. Porque tal vez detrás de acciones que traen sufrimiento, eres tú trabajando. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, discernir las situaciones de la vida cristiana que no es el diablo, no es la carne, no son consecuencias del pecado, sino que eres tú trabajándonos y purificándonos de las manchas del pecado. Señor, danos discernimiento para percibir cuando eres tú. Danos sensibilidad espiritual para poder percibir cuando en verdad eres tú. Cuando detrás de la prueba y la aflicción y el sufrimiento no hay otra persona más que tú trabajando en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, que no perdamos la memoria. Señor, que no perdamos la memoria de cuánto en muchas ocasiones sufrimos. Porque sí que algunos han sufrido. Señor, que no perdamos la memoria de lo que hemos pasado y en donde tú te has hecho presente. Con sanidad, con restauración, con milagros inesperados. Señor, que no perdamos la memoria. Señor, y que podamos recordar siempre, siempre cuántas veces has contestado nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos clamado y respondiste? Inmerecidamente mostrando tu gracia. ¿Cuántas veces respondiste en nuestras oraciones que salieron de nuestra amargura y de nuestro sufrimiento y de nuestras lágrimas y tuviste misericordia y nos respondiste? Bendito sea Dios. Señor, que no seamos olvidadizos de nuestro sufrimiento. Y que, Señor, si alguien hoy está en medio de sufrimiento, Señor, cuando pase, tú traigas a la memoria las promesas que se han hecho. Tú traigas a la memoria las palabras que se dijeron en oración. Tú nos traigas a la memoria las cosas que dijimos estando en desesperación, no para juicio,
para entrar a tu casa, adorarte y cumplir con lo prometido. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Señor, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús.